Sur, conocido como el Punto Nemo, es el lugar más alejado de cualquier masa de tierra firme en todo el planeta. La plataforma de investigación oceanográfica instalada en esas coordenadas tenía la única tarea de medir las corrientes submarinas profundas mediante una red de boyas flotantes unidas por cables de acero de 3 kilómetros de largo. Los registros de la primera semana de agosto no mostraban ninguna alteración en el oleaje ni en el comportamiento del viento, que se mantenía en los 20 nudos habituales. Sin embargo, a las 2 de la tarde del 12 de agosto, las boyas automáticas del sector perimetral empezaron a registrar un cambio en la flotabilidad del agua. No se trata de una marea alta ni del paso de una tormenta. Los sensores de precisión indicaban que el océano debajo de la estructura estaba perdiendo densidad de forma acelerada. El agua seguía estando ahí, pero los pesados flotadores de titanio de la plataforma empezaron a hundirse lentamente en el mar, como si el líquido hubiera perdido la capacidad de sostener el peso del metal. Los registros de los radares de profundidad confirmaron que la alteración no venía de la superficie. A 4.000 metros de profundidad, justo en la llanura abisal, los instrumentos detectaron una masa sólida que modificaba el relieve del fondo marino. El objeto no tenía la forma de una cordillera ni de una fosa tectónica. Los mapas de relieve dibujaban una superficie perfectamente circular de 40 kilómetros de diámetro, que ascendía hacia la superficie a una velocidad constante de 3 nudos. Lo extraño del fenómeno era que el movimiento de esta masa no generaba ondas de choque ni variaciones en la temperatura del agua. El océano alrededor de la plataforma se quedó completamente estático. El oleaje normal del Pacífico Sur desapareció en un radio de 10 kilómetros, dejando la superficie del mar lisa y brillante, como un pedazo de vidrio oscuro, a pesar de que el viento seguía soplando con la misma fuerza sobre la estructura de fierro. A las 6 de la tarde, el barco de suministro que se encontraba anclado a un costado de la plataforma perdió la comunicación por el radio de las bases continentales. El cielo sobre el Punto Nemo empezó a cambiar de color, adquiriendo un tono gris verdoso que no correspondía con la hora del atardecer. Los tripulantes del buque informaron que al mirar el agua por la borda ya no podías ver el reflejo de las nubes ni las luces de la embarcación. El mar se había vuelto transparente, pero con una claridad artificial que permitía ver hacia el fondo. A profundidades donde la luz del sol nunca llega, los marineros declararon que a unos 500 metros abajo de la quilla del barco se alcanzaba a ver una estructura de filamentos oscuros y rígidos que cruzaban el océano en todas direcciones, formando una especie de red que se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista. Los peces y los mamíferos marinos de la zona flotaban de costado en el agua, inmóviles, con los ojos secos y abiertos, sin mostrar signos de descomposición. El agua alrededor del casco ya no reaccionaba al movimiento de la maquinaria. Las turbinas no formaban espuma ni remolinos. El líquido simplemente se abría y se cerraba detrás del metal de forma pasiva, como si tuviera la consistencia de un aceite pesado. El peso de las cosas dentro del barco también comenzó a modificarse. Los objetos sueltos de la mesa de la cocina, los platos de peltre y las herramientas de hierro se sentían ligeros al tacto, perdiendo casi la mitad de su masa en cuestión de minutos. Los relojes mecánicos de la bitácora de navegación empezaron a registrar un retraso constante. Las manecillas de metal se movían con dificultad, como si el mecanismo interno tuviera que empujar un aire mucho más denso de lo normal. No era el ruido del motor, era un tono sordo y continuo que hacía que el agua dentro de los vasos de emergencia temblara en círculos. El horizonte del océano empezó a curvarse hacia arriba. Desde la cubierta del buque, los hombres ya no veían una línea recta a la distancia. El mar parecía estar formando una inmensa pared cóncava de agua que rodeaba la posición de la plataforma, creando
así la sensación de estar flotando en el fondo de un pozo gigante de agua negra que se estiraba hacia las nubes sin desbordarse. Las boyas de la periferia terminaron de hundirse por completo a la medianoche, jalando los cables de acero con tanta fuerza que los soportes de la plataforma empezaron a doblarse hacia el centro. Toda la estructura de hierro crujía bajo la tensión, pero los remaches no salían disparados. El metal de las vigas se estaba estirando de forma suave, perdiendo la rigidez del acero y adquiriendo una flexibilidad extraña que permitía que las escaleras y los pasillos exteriores se curvaran hacia el agua como ramas de árboles. Una capa de sedimentos grises y secos empezó a cubrir la superficie del mar que rodeaba al barco. El material parecía sal, pero al tacto no se disolvía con la humedad de la piel. El inspector de guardia anotó en la última hoja de papel de la bitácora que la mancha gris avanzaba por el agua, borrando el relieve líquido, dejando el océano convertido en una llanura sólida y opaca que ya no compartía las características físicas del agua marina. El reporte de la base de control se corta a la 1 de la mañana del 13 de agosto. Las señales de telemetría de la plataforma dejaron de recibirse en las terminales continentales, no por una falla de energía, sino porque los instrumentos ya no tenían datos lineales que transmitir. El espacio ocupado por el punto Nemo quedó registrado en los satélites como una zona de sombra de 50 kilómetros donde los radares de clima no reciben el rebote de la señal. Cuando el avión de reconocimiento de la Marina sobrevoló las coordenadas días después, los pilotos informaron que la plataforma y el barco de suministro seguían en la posición exacta, inmóviles en medio de la nada. Sin embargo, la estructura ya no flotaba sobre el océano, estaban empotradas hasta la mitad en una inmensa planicie de material grisáceo y poroso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El agua del Pacífico Sur simplemente se había retirado de ese cuadrante, dejando al descubierto una estructura de roca negra y venas minerales que subía desde el fondo del planeta y que seguía extendiéndose a los lados en un silencio